Muy buenas, zagales y zagalicas, ¿cómo vamos? Bueno, pues yo estoy espantado, la verdad es que no me dejo de sorprender de la condición humana. Bueno, yo os hablo desde Madrid, ¿no? Y estamos a -1 bajo cero, hace un frío del copón. Y nada, y esta mañana, encima a las 7 de la mañana, llego a la universidad, hoy he madrugado, y nada, y me pongo a tomarme un café. Y entonces veo algo que no es que lo haya visto hoy por primera vez, llevo ya demasiado tiempo viéndolo. Veo una moda absurda, veo a los alumnos llegar y fumando ahí en la puerta con un frío de la leche, y veo esta moda absurda que es llevar los pantalones cortos y con los tobillos al aire. Y yo no entiendo nada, ¿no? Son gente suicida. Antes muerto que sencillo, dirán, ¿no? Y qué necesidad de ir así, ¿no? Cogiendo pulmonías por el mundo. Y entonces se me ha ocurrido, bueno, estaría bien hacer un vídeo sobre modas de mierda. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, afortunadamente esa moda ya pasó, a la peña le daba por ir con los pantalones bajos, ¿no? Y digo, joder, enseñando los gallumbos, qué necesidad, aparte de ver tus gallumbos. Bueno, pues, ¿y si tienes que salir corriendo, qué? ¿Vas como un pingüino? Bueno, pues podemos hacer un vídeo de modas de mierda de la historia. Puede estar guay, pero como no me apetece nada hacerlo, vamos a poner ahí un requisito de unos cuantos miles de likes. ¿Cuántos likes, Nacho, Nico? ¿Cuánto pedimos por eso? 1000, pues 1000, joder, 1000. Creo que te has quedado un poco bajo. Venga, pues a los 1000 likes de este vídeo hacemos la gran pieza que pasará a la historia. Y yo os he recordado por ella de modas de mierda de la historia. Venga, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a hablar de cómo luchaban, ¿no? Cómo luchaban estos griegos. Voy a dejar los rotuladores porque siempre estoy hablando y suenan y entonces pues entiendo que molestan bastante. Bueno, ¿cómo luchaban? Fijaos, estamos en la edad de bronce. Las armas, por tanto, eran de bronce. La verdad, yo la película solo la vi, la película que hacíamos mención el otro día, la de Troya, solo la vi una vez, luego recuerdo muchas cosas, pero otras no. Y no sé si en la peli utilizan armas de bronce. Que utilizaran armas de acero sería pues un craso error, pero no lo recuerdo, ya me lo decís vosotros. Bueno, pues eran armas de bronce. Las espadas, las puntas de lanza, las puntas de flecha eran de bronce. Es el final de la edad de bronce. Un material duro, resistente, pero bueno, a años luz de lo que luego será el hierro, ¿no? La innovación del hierro revolucionó pues todo, ¿no? Para empezar, el arte de la guerra. Bueno, pues os comentaba también, antes de seguir, que os comentaba, os dibujaba, os hacía una castaña de dibujo, la vuelvo a hacer, algo así como que aquí vemos la costa troyana, aquí estaba la ciudad, aquí estaba esa ciudad fortificada con sus grandes muros, y aquí, junto a la playa, había un campamento griego que os decía, era una ciudad, ¿no? Porque había muchos miles de griegos, ¿no? Y allí, en esta explanada, esta famosísima explanada, es donde se sucedían las batallas, o por lo menos el grueso de las batallas. Y las batallas con este tipo de armas. Vamos a pensar también en cómo vestían. Fijaos, tenemos un documento, en este caso es una vasija muy bonita que se llama el vaso de los guerreros, creo que se llama el vaso de los guerreros, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Os lo vamos a poner por aquí o por aquí, ya verá Nacho dónde lo pone. Bueno, pues el vaso de los guerreros. Entonces, gracias, entre otras cosas, a obras como esta, que son obras de la época, sabemos más o menos el atuendo que tenían estos guerreros griegos que fueron a conquistar Troya. Bueno, pues mirad, tenían casco. El casco normalmente pues estaba decorado, estaba determinado con plumas, estaba determinado con pelos de animal. A veces también, bueno, pues tenían hombreras, tenían una túnica de lino, vamos a empezar por orden, una túnica de lino con un faldellín, que es una especie de falda, también lo podéis ver en la peli.
Sobre esa túnica ponían una coraza, a veces una espaldera, aunque no era tan común, una coraza con protecciones también en los brazos, con braceras. Luego tenían unas grebas que protegían los muslos, las piernas, las espinillas y sus sandalias, ¿no? Este era más o menos el atuendo. Y vemos que ya en este vaso podemos ver que ya hay una formación militar. Ojo, este tipo de guerra, estamos todavía en el 1200 a.C., este tipo de guerra que hacían los griegos no tiene nada que ver con la perfección técnica que veremos, con esta cohesión, con esta uniformidad en todos los sentidos que veremos en la época arcaica de Grecia y en la época clásica, ¿no? Veréis como 300 vemos un tipo de guerra de los griegos que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Bueno, pues aquí no existe todavía esa cohesión. Fijaos que ese mundo griego, cuando ya está el sistema hoplítico en funcionamiento, que así se llama, es que esto es incluso bello. Bello no porque están matando gente, joder, pero realmente es que es incluso bonito ver a un sistema hoplítico griego en formación y en combate, ¿no? Es una máquina perfectamente engrasada. Es como un organismo vivo que se mueve sobre el terreno de batalla. No estamos en este momento. La guerra que presentaban los griegos en este momento de la historia era algo bastante más desorganizado, ¿no? Mucho más caótico, mucho más aproximado a un tumulto en un campo de fútbol, que por desgracia se dan demasiado, o en una discoteca, ¿no? Pues algo más desorganizado. En esta explanada, las huestes, los ejércitos griegos y troyanos se enfrentaban a diario y se enfrentaban de esa forma un tanto caótica, podemos pensar. Por cierto, y hablando de caótico, quizá el vídeo me quede un poco caótico, pero ¿qué más da? No pasa nada. Os doy como ciertos tips, odio esta palabra con toda mi alma, no sé por qué lo ha dicho, pero bueno, ciertos consejos, ciertas ideas sobre cómo fue el despliegue de esa batalla. Bueno, pues se encontraban en este campo, en esta explanada, una explanada muy grande, y ahí pues se iba produciendo esto que se llama niebla de guerra. Pues en el caos de la guerra se iban grupos, corpúsculos, se iban dando caña. Bueno, pues esta es más o menos la disposición. Por cierto, los caballos. Los caballos, la caballería, en este periodo micénico tenía poca importancia. De hecho, no sabemos, los especialistas no se ponen de acuerdo en qué papel desarrollaba la caballería en este momento. Fijaos que incluso los troyanos, que eran, nos dicen, domadores de caballos, que es uno de los epítetos más repetidos de Homero cuando habla de los troyanos, pues ni siquiera los troyanos solían luchar a caballo. Parece ser, aunque insisto, no está del todo claro, que los caballos eran utilizados tirando de un carro, y ese carro era utilizado para transportar a los héroes, a los principales caudillos, al centro de la batalla. Era más bien un taxi, ¿no? Un medio de transporte. También sabemos que en algunas ocasiones, quizás solo por los flancos, eran utilizados estos carros de guerra para hostigar, para lanzar flechas, para lanzar lanzas al grueso de la tropa, ¿no? Pero todavía hablamos de una infantería, ¿no? De un ejército que va a pie. Entre esos miles de guerreros, tanto griegos como troyanos, había una serie de héroes. De hecho, en el tercer vídeo de esta serie, de piezas que estamos dedicando a la guerra de Troya, os hablé de algunos, no de todos, de algunos de los principales héroes griegos y troyanos. Bueno, pues estas huestes, estos ejércitos estaban comandados por caudillos, por héroes, lo que luego conoceremos como héroes, como los destacados. Bueno, pues con esas pintas, con ese uniforme y con esas armas, que no iban todo el mundo, no iba todo el mundo. Allí iban vestidos así los privilegiados. Por cierto, en este momento, en este tipo de combate, era más importante, era más protagonista la lanza que la espada. La lanza era el arma principal. Bueno, pues no iban todos así, no todos tenían corazas, no todos tenían cascos, no todos tenían grebas, ni tenían espadas. Eran la élite, la aristocracia guerrera. Luego tenéis que pensar en una miriada, en un mogollón de tropas de origen humilde que iban con lo que podían. Pues iban quizá con una lanza,
muchas veces con piedras. De hecho, en Homero sale muchas veces la importancia de las piedras. Se dan pedradas que da gusto. Bueno, pues fijaos, los héroes, y esto es como lo chulo del vídeo, la esencia del vídeo, es haceros entender que había unos códigos de guerra. En el vídeo anterior os decía, era una guerra en cierto modo más civilizada, sí. Podían hacer barbaridades y las hacían, pero en cierto modo tenían sus criterios, ojo. Había unos códigos de guerra. Los héroes a los que se les reconocía, como hoy en día, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? Pues hoy en día que el fútbol es, arrastra masas, bueno, pues hoy cualquier fan del fútbol pues sabe que Cristiano lleva un 7, que Messi lleva el 10, ¿no? Dice, ese es Messi. Ese es Cristiano, ese es Neymar, ¿no? Lo identificas por la camiseta, por el número. De esta forma también los guerreros que más fama tenían en el campo de batalla se identificaban, sabían en la lejanía quién era cada uno por el aspecto que llevaban, por cómo era su casco, cómo era el adorno de su casco, cómo era el adorno de su escudo. Pues mira, ese es Ajax, indudablemente. Bueno, Ajax se reconocía fácilmente porque era un animal enorme, ¿no? Era un bicharraco enorme, pero a otros guerreros se le identificaba por otros rasgos, ¿no? Bueno, pues había unos códigos de conducta, había un arte de la guerra. Los griegos desarrollaron un arte de la guerra. No todo vale la guerra. Hay unos códigos que hay que respetar. Y no respetarlos es caer en la ignominia. No respetarlos es caer en la infamia. Porque si algo caracteriza, ahora yo me pongo como si fuera uno de ellos, si algo nos caracteriza a los aristoi, a los mejores, de aquí vienen palabras como aristocracia, ¿verdad? Esta aristoi viene de arete, concepto griego fundamental que os mencioné un día, significa virtud. Pues si algo nos caracteriza a los aristoi es que nosotros somos personas civilizadas, ¿no? Y seguimos el código, el camino del honor, ¿no? Entonces los aristoi lo que hacían era buscar a otros aristoi, en este caso los rivales troyanos. Os lo explico de una forma muy sencilla, ¿no? Es algo que no hay que estudiar para saberlo, ¿no? Si tú eres muy bueno en algo, si a ti se te da bien cualquier cosa, ¿no? Jugar, yo qué sé, a jugar al baloncesto, a las canicas, a lo que sea, ¿no? A la peonza, lo que sea, da igual. Si es muy bueno, si sobresales en eso, tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a rivales dignos, enfrentarte a rivales que estén a tu altura, porque solo la gente miserable, solo el mediocre, siendo muy bueno en algo, disfruta y se jacta por vencer a los mindundis, ¿no? Eso es de mediocres, eso es de ser un mierda, vamos. Entonces, estos aristoi lo que hacían, lo que les daba realmente honor y gloria era enfrentarse a otros aristoi. No iban buscando tanto al plebeyo, no iban buscando tanto al pobre paria que había ido ahí a la fuerza, iban buscando a gente de su nivel, ¿no? A gente que le dé gloria, que le dé honor a sus hazañas. Por eso son héroes. ¿Se entiende esto? Espero que sí. Pues, al mismo tiempo, para los plebeyos, la mayor hazaña, la mayor proeza que podían cometer en su vida era vencer a un aristoi, ¿no? Los aristoi tenían siempre a esa especie de nube alrededor de gente que les quería matar. ¿Por qué? Pues porque eso daba mérito, se les daba honor a un plebeyo y gracias a eso el plebeyo podía luego ascender de categoría, ¿no? Y podía convertirse en un aristoi. Había códigos de la guerra, os decía. Y la Ilíada nos deja buena muestra de ello. No solo vale con luchar, no solo hace falta ser un buen guerrero para ser un aristoi. Insisto, tienes que tener unos códigos de conducta. Si no, no eres un aristoi. Tu condición de aristoi no está en las armas, no está en la fuerza bruta, está en la integridad de tu ser y está en tus valores, ¿no? Es como tener, pues, no sé, a las Fuerzas Armadas, a la policía, al ejército, que sí, que tienen la fuerza, pero que luego sean unos canallas, unos inmorales, ¿no? Pues esto es una aberración. Y los griegos lo tenían clarísimo.
Los aristoides tienen que tener unos valores de conducta y una forma de ser determinada. Por ejemplo, se valoraba que, fijaos, que hablaran bien, que tuvieran un discurso bello, hermoso. Y de hecho en la Ilíada vemos muchas veces a los grandes héroes, grandes guerreros, hablando y preocupándose por la belleza de su discurso. Fijaos que hay una parte muy famosa. Me estoy sonriendo porque a mí la primera vez que me contaron esta historia de la que tanto me enamoré fue siendo muy chaval, y fue una profesora que me cambió la vida, ¿no? Adita. Y entonces Adita se llamaba, y entonces me hizo enamorarme de la Ilíada, ¿no? Y siempre estaré eternamente agradecido. Y entonces ella me contó esta historia y me sonrío porque digo, joder, qué paradojas de la vida, qué bonita es la vida, ¿no? Que ahora yo soy el que os cuenta estas cosas, ¿no? Bueno, pues ella me contó esto que os voy a contar concretamente ahora. Un pasaje que representa bien lo que es los códigos de valores, los códigos de conducta, el arte de la guerra para los griegos. Bueno, pues hay un pasaje de la Ilíada, nos cuenta Homero, que dos guerreros, un troyano y dos inmensos guerreros y un griego, se encuentran en el campo de batalla, ¿no? Concretamente el griego es el gran Diomedes, que os hablé algo el otro día. La verdad es que Diomedes tiene un vídeo de sí mismo acojonante. Diomedes es una animalada de personaje. Bueno, se encuentra Diomedes con Glauco, otro gran guerrero troyano, y se encuentran en el frente a frente en el campo de batalla. Pues fijaos lo que hace Diomedes y Glauco. Se presentan, nos vamos a matar, sí, pero civilizadamente. Primero se presentan, ¿no? Pues yo soy Diomedes, pues yo soy Glauco. Y se ponen a hablar de sus vidas. Bueno, vamos a contarnos algo. Y se dan cuenta en esa breve conversación previa a la batalla que sus abuelos se conocieron, se dan cuenta de que sus abuelos se conocieron y que se ayudaron en el pasado. Fijaos, respeto, está en la historia, respeto a nuestro pasado. Y que sus abuelos, Belerofonte y Eneo, se conocieron y que se hicieron amigos y que se ayudaron en un momento determinado. Y por eso, bueno, pues ¿cómo acabó esa escena? Dicen, joder, nuestros abuelos fueron amigos, depusieron las armas, dijeron, bueno, buscamos otro enemigo, será por enemigos, y no solo eso, sino que se hicieron un regalo. Un regalo que se conoce como la permuta de Glauco y Diomedes. Y entonces Glauco le dio como regalo sus armas de oro a Diomedes. Sí, Diomedes evidentemente aquí salió ganando, le dio lo que tenía, sus armas de bronce, ¿no? Entonces por eso hay un dicho, hay un refrán, un cultismo que dice, le hicieron la permuta de Glauco y Diomedes, es decir, te han dado un poco gato por liebre. Pero bueno, aquí Glauco lo hizo con el corazón en la mano. Bueno, pues así luchaban, así era el combate, y yo creo que con esto podemos finalizar. Venga, pues muchas gracias.